Buenas, bienvenido un día más a Cambio de Guardia. En esta ocasión vamos a comentar la película Fresas Salvajes de Ingmar Bergman y nos va a hacer una especie de presentación Joaquín, que fue el que seleccionó la película. Joaquín. Eh, sí, la película es Fresa Salvaje de 1957, una película sueca de Bergman, considerada una de sus mejores películas y por algunos críticos la mejor película de Bergman. Es una película con tintes intimistas, evoca un pasado que fue mejor, un pasado bucólico del personaje principal. Y como especialista de Bergman, voy a darle paso a Enrique para que profundice más en el director y en toda su carrera. Sí, bueno, como bien ha dicho Joaquín, se trata de una de las películas iconos del director Ingmar Bergman, junto con otra serie de películas como El séptimo sello del mismo año, Persona, en la década siguiente, en la década de los 60, como Sonata de Otoño, por ejemplo, pero también podemos encontrar otras películas también de Ingmar Bergman súper profundas también, como Los comulgantes, que tratan muchas de ellas este tipo de temáticas, con unos estilemas muy definidos, sobre todo en esta década, una década en la que él mismo confiesa que tenía como gran angustia vital lo que sería el encontrarse con la muerte. Ya se ve de forma antropomórfica en el séptimo sello, que se nos aparece, y aquí es un poco más abstracta la película, pero sigue teniendo algunos de los símbolos que destacan también. Por ejemplo, sale de nuevo el ajedrez en la primera escena de la película, salen las fotos como muestra o como significado del paso del tiempo, los relojes, muy importantes, que ahora después trataremos de ellos. Pero como destacar al director Ingmar Bergman, decir que es el director sueco por antonomasia, que crea un estilo propio, y que el actor principal de esta película, curiosamente, es Victor Sjöström, que sería el otro director por antonomasia, cuya película, La carreta fantasma, marcó un hito dentro del cine mudo. Entonces él lo contrata, lo llama y le hace una especie de homenaje a este director que ahora hace de actor protagonista. Y bueno, doy paso, Fermín, ¿qué te ha parecido la película a ti? No sé si la habías visto o... Bueno, si queréis, antes de pasar a una especie de parecer general o una opinión personal o crítica de lo que es la película, podemos decir un poco de qué va una especie de resumen para que la gente que nos esté siguiendo sepa un poco o sepa unos trazos a brocha gorda de la película. Si quiere alguien comentarla, si no lo hago yo mismo, como queráis. Pues bueno, Adelante, simplemente Fermín. es un doctor que ha trabajado durante toda su vida y que va a acudir a un acto de, digamos, su jubilación, o le van a conceder un premio, pero un premio de retiro, de retiro a toda su carrera. El jubileo. Y sí, y para llegar a ese acto, en vez de ir en avión como tenía previsto al principio, se decide ahí en coche, lo cual hace el camino más largo, pero a partir de ahí y con una serie de sueños recurrentes y con una serie de aventuras o de experiencias con su nuera y con gente que se va encontrando, pues un poco se ve su vida reflejada o su forma de ser reflejada. Y yo creo que ese sería un pequeño boceto de lo que es la película. Sí, sería una especie de road movie en el que se va tocando ciertos aspectos de su recorrido vital incluso. Y ya, si alguien quiere comentar, Carlitos,
Comenta tu parecer general, ya vamos a pasar a nuestra opinión personal, nuestra opinión crítica. Venga, Carlitos, porque soy pequeño, ¿no? Que, bueno, la película realmente hace que cualquiera se sienta pequeño. Yo no me considero especialista ni mucho menos, pero podría hablar de considero que podría hablar de cualquier cosa. Sin embargo, es una película tan profunda, tan intensa en lo que quiere transmitir y que lo hace tan bien, que considero que muchas de las palabras que vamos a decir aquí incluso sobran, porque no vamos a hacerle justicia. Ahora bien, sí hay algo que me gustaría destacar, que es precisamente cómo trata el director el nihilismo de su personaje, la negación de su trascendencia. No lo trata como alguien simplemente derribado, sino alguien que se ha autoderribado y que quizá incluso se merezca estar ahí. Pero al final el toque de esperanza lo pone. Incluso para alguien en los últimos albores de su vida, que lo ha dado todo en la dirección en la que se demuestra a sí mismo que no es la que tendría que haber dado, hay esperanza. No va a ser fácil, pero podría conseguir ser algo más de lo que ha llegado a ser en el plano pues profesional, que bueno, con el sueño onírico de los últimos que hay, que en el que ni siquiera sabe contestar preguntas sobre medicina. O sea, al final no le queda nada, salvo el intentar redimirse. Eso Sí, me parece excepcional. Perdona que te interrumpa, pero eso es el leitmotiv que se repite, por ejemplo, en la película del Séptimo Sello, que es del mismo año y es lo que decía antes de la angustia vital. En un famoso diálogo del Séptimo Sello se ve como Max von Sydow, que por cierto aparece en esta película como repostador de gasolina, aparece 30 segundos, que lo tiene como un cameo. Y en la película del Séptimo Sello, una de las conversaciones más famosas del cine, en la que Antonius Bloch habla con la muerte y juega al ajedrez con la muerte precisamente porque quiere una prórroga. Es decir, una prórroga en la que en el diálogo dice que ha dedicado toda su vida al paso del tiempo sin dedicarla en nada y que ahora quiere redimirse, quiere ayudar a los más desfavorecidos, quiere hacer algo por su vida antes de que la muerte le gane la partida de ajedrez. En esta película veríamos algo así, porque a lo largo de la road movie se ve como, quizá por el paso del tiempo, también se ve como un hombre vencido, como has dicho tú, y al que se ve que su vida ha sido un fracaso, por muy jubileo que vaya a tener, por mucho éxito de cara a la gente que haya podido tener, personalmente no ha tenido éxito ninguno, o al menos él lo considera así. Entonces, dos películas del mismo año, dos películas, una cronológica y quizás más lineal, más simple a la hora de entenderla, como puede ser el Séptimo Sello, y esta, donde el tiempo está fragmentado, donde se nos aparece el futuro y el pasado a la vez que el presente. El futuro en forma del reloj sin manillas, del que ahora veremos, y que la primera escena de la película es el actor Victor Shostrom enfrentándose a sí mismo, enfrentándose a su cadáver. Entonces sería el futuro, la muerte que tiene que enfrentar. Y a lo largo de la película vamos en el presente y con recuerdos del pasado. Recuerdos nunca como lo fueron seguramente en el pasado, sino quizá idealizados por él mismo o incluso nihilistas, como tú has dicho también. Os doy la palabra por si... Joaquín. Lo primero, mi definición de la película, yo diría sobrecogedora. A mí me ha parecido, la definiría con esa palabra. Ahora, como ha hecho referencia a Max von Sydow, yo creo que es un personaje que, aunque son 30 segundos, yo le veo la importancia de que en ese momento que le dice lo de tú sí has sido una persona importante aquí con nosotros, y él dice, quizás no me debería haber ido, ¿no? Y tal, porque él siente que, como bien decís, su vida familiar es un desastre,
porque familiarmente, además, al principio él hace referencia de que él no quiere a las personas a su lado. Él no quiere personas en su vida. Tiene como ese fragmento de porque las personas tal y solo me queda mi trabajo y yo. Pero el sueño que tiene al principio yo creo que es como lo que le hace ese girito que muchas veces tenemos las personas en la cabeza que nos hace como un clip y decimos tengo que cambiar. Es lo que yo creo que el sueño desencadena ese road trip en el momento en el que él se ve muerto y ve como su vida ha sido tan rutinaria que de repente quiere cambiar la rutina, quiere dejar el viaje de avión y subirse en un coche y cambiar totalmente. Y pasa a ir recordando su vida y cómo se ha desarrollado y los puntos clave de lo que desencadena su personalidad actual. Vale. Y Yo, ya hemos por desarrollado. como señalar, algunos de los elementos, objetos que se suceden a lo largo de la película y que tienen un peso significativo. Por ejemplo, el tablero de ajedrez, como ya he mencionado, que también se ve en el séptimo sello, que sería un juego, pero en el que estás destinado a perderlo. Las fotos, que también es una muestra del paso del tiempo, donde con un simple recorrido por 2 o 3 fotos ya uno puede imaginar la vida de Isaac, que casi se llama el protagonista, y luego destacas también la importancia de lo que es la técnica, por así decirlo, el avión, el coche, ese tipo de cosas que en el pasado no existen, en ese pasado bucólico, como ha dicho Joaquín, donde no existía tanta técnica, pero en el que precisamente Isaac está especializado en la técnica como ser humano, la técnica de ser médico, pero lo que es el estar en el mundo y encarar ese mundo de una manera personal se siente fallido. Luego los relojes, si nos fijamos en la primera escena, aparecen prácticamente en cada uno de los planos. En el fondo del plano aparecen los relojes, distintos tipos de relojes, y así esos serían los elementos que se destacan, porque luego empieza ya la road movie, pero sí, con la primera escena podemos ver cómo ese tipo de elementos tienen un peso significativo, no solo al principio, sino que el estar anclado al principio no quiere decir que vayan a desaparecer a lo largo de la película, sino que siguen teniendo significado aún desaparecidos. Una pincelada muy rápida a mi percepción de la película es que, obviamente, formalmente, la película es magistral. El trato que hace Bergman de los planos y las imágenes y los primeros planos de Bergman son legendarios. Esa mirada hacia arriba. Esa mirada hacia arriba del actor. La película es sí, una clase de Víctor. cómo hacer cine. A mí, si me permitís, ¿querías decir tú algo, Carlos Álvaro? Porque yo me voy a extender un pelín. Bueno, antes que, bueno, primero que me parece un ejemplo de cómo hacer una película basándose en flashbacks, cosa que se ha intentado hacer muchas veces y que casi siempre me resulta a mí una técnica que es una excusa por no saber contar una historia. Y luego, bueno, que le faltaría mencionar a Enrique, que creo que no lo ha hecho porque aparece más adelante, la frase, que simbolizan la pasión y la juventud. Esto. Vale, pues yo me voy a extender, vamos, un minutillo, voy a intentar explicar y sintetizar lo máximo posible mi parecer. En primer lugar, yo diría que esta película es ambigua y didáctica. Ambigua, es una película con muchas capas, con muchas interpretaciones, y yo creo que ninguno y que prácticamente cada persona va a tener una interpretación de ella. Y didáctica, ¿por qué? Porque al final tiene una especie de enseñanza que voy a pasar a decir, o por lo menos para mí. Lo siguiente es una opinión crítica y personal que no tiene por qué seguirse de lo que pensaba Bergman o del guión, simplemente es lo que yo he interpretado de la película. En primer lugar, el paso de dos mundos, del mundo
profesional al mundo personal. El protagonista ha estado anclado en el mundo profesional, en la rutina que ha dicho Joaquín antes, en una rutina de despertarse, de ir al trabajo, de mi hijo me tiene que pagar la deuda porque esto es así, y una rutina de la sociedad que te ancla como profesional y como persona. Entonces, por un lado está el plano profesional, que muere en la película, como sale al principio. La película trata del abandono del plano profesional a la entrada en el plano personal del personaje. Y se va siguiendo la película, al principio el desdén y la poca importancia que le tiene a la nuera, y al final cómo cambia radicalmente la película, cómo el aprecio incluso al hijo, a la nuera, Ya no pequeños me llames. pequeños detalles como el hombre que empieza a insultar o a decir expresiones machistas a la mujer, pues nos lo muestra en la película, es decir, nos lo muestra como que le interesa al personaje, que eso anteriormente quizás no se hubiese fijado, pero ahora se está fijando. Otra cosa, nos muestra también a los personajes, los jóvenes como máxima expresión de la personalidad. Ellos viven el momento, viven las relaciones personales con uno, con otro, y luego a la madre, el otro plano, que ya es la madre de intentar buscar ese plano personal que ya no va a aparecer porque ya nadie la recuerda porque es demasiado vieja. Entonces yo creo que esa es la síntesis de la película. El cadáver del plano profesional y el paso al plano personal tardíamente, porque se da cuenta tarde, y esa para mí es la enseñanza, que se da cuenta tarde de lo atrapado que ha estado por la profesión o por la rutina o por lo que debe imponer la sociedad, y la enseñanza es esa, que nosotros en plano podemos sacar, en claro podemos sacar que podemos cuidar las relaciones personales e intentar alternar esas relaciones personales de la mejor forma posible para ser buenas personas con el plano profesional. Sí, Así es una que película, yo creo que es una película de esas que es como El Principito. Es una película que la ves cuando eres joven y tiene un significado, la ves cuando eres adulto y tiene otro significado, y cuando eres viejo tiene un significado diferente. porque Porque tus toca. vivencias hacen que cambie el sentido de la película. Esas son las buenas historias. Y para mí también una buena película es una película compleja. Compleja en el sentido de que con un visionado no captes todo. Cuanto más te pierdas en un primer visionado, para mí es mejor la película. Porque quiere decir que es más compleja, que aporta más que una película que sea más básica. Salvo hay excepciones, evidentemente, sobre todo en la animación. Pero bueno, es que es más complejo expresar más cosas. Pero para mí eso es una película que quieras verla una segunda vez para intentar descifrar algo que seguro que no has descifrado en el primer visionado. Y eso ocurre con muchas grandes películas. No sé qué opináis, y si queréis ya pasamos a un último aspecto porque no queremos alargar mucho el vídeo. No, yo Enrique, decir que, por poner un poco en contexto histórico, incluso filosófico de la película, años 50, ya he hecho un recorrido un poco vital por la vida de Ingmar Bergman. Ingmar Bergman se va a morir en la década de los 2000, si no recuerdo mal, en el 2008, 2009, pero es lleva haciendo cine 10 años, también va a ser director de teatro, que será su otra profesión fetiche. Y por lo cual estaría probablemente a finales de la treintena, o sea que era una persona joven. Pero en esta época predominaba también las posturas filosóficas, por ejemplo, del existencialismo, que seguro que había leído de él. Predominaban también algunas teorías psicoanalíticas, él hace referencia también, sobre todo en la película Persona, a Carl Gustav Jung, y son varias, también la fenomenología de Husserl o de Heidegger, por ejemplo, iban a dominar un poco la escena intelectual de la época, y son películas, como ha dicho, son posturas
teóricas, como ha dicho Joaquín, muy intimistas, muy subjetivas, muy de retrotraerse a uno mismo, al subconsciente de uno mismo, a postular el mundo desde una perspectiva interior, recogida, y eso está en concordancia con esta película, tanto vital como histórica. Y digo esto porque lo que has dicho tú, Fermín, de que se va dando cuenta cosas que no se había dado cuenta antes. Una, por lo que yo creo que tú has dicho, por el quedarse anclado en el tiempo de la profesión. La profesión no va a cambiar nunca. Una cosa que adquiera esa técnica no evoluciona. Es decir, esa técnica es la misma siempre. El que la tele se enciende de la misma manera. Me refiero, pero las relaciones personales van cambiando de generación en generación y esa brecha generacional sí la vemos. Pero ya no, por eso quiero enriquecer lo que has dicho tú de la perspectiva esa didáctica, porque ese darse cuenta de algo que hacía antes inconscientemente, aquí recordando a Freud, inconscientemente ahora eres consciente de ello. ¿Pero por qué? Porque la sociedad cambia. La sociedad, como diría Bob Dylan, los tiempos están cambiando y los tiempos no paran de cambiar. Y eso nos damos cuenta de la película, aunque la película es fragmentada en el tiempo, intenta huir un poco de ese tiempo vulgar, de ese tiempo cronológico. La película desbalazada incluso comparada con El Séptimo Sello, pero sí que la película quiere transmitir ese sentimiento de me estoy envejeciendo y aquello que creía que era normal o que hacía algo inconsciente, ahora me parece hasta raro, incluso lo veo con repudio. Como la pareja, como has dicho, del coche que se queda, que se choca, como es el personaje machista sobre la mujer y cómo se fija la cámara en ello, la cámara subjetiva, evidentemente, desde la perspectiva de Isaac. Quería... También es verdad que Isaac es un tanto machista. Sí, pero lo quiere poner de manifiesto que él lo ve normal. O sea, es decir, para su generación ha sido normal, pero a lo mejor para las generaciones siguientes ya eso choca. Ya ese tipo de comportamientos, como cuando habla con la nuera. La nuera dice, pero qué barbaridades me estás diciendo. ¿Lo estás diciendo en serio? Es un poco irónico esa escena cuando van en el coche y dice, no sé si lo quiere relajar un poco, porque también estamos en los años 50. Esta película no se podría hacer hoy en día, por ejemplo, porque estaría tildada de machista seguro, pero quiere reflejar eso, el machismo como de una generación a otra ha cambiado y cómo la nuera ve eso con repudio, mientras que él no ve una cosa inconscientemente normal. Vale, pues si queréis podemos pasar a una última apreciación que destacaríais de la película, que os ha llamado especialmente la atención, si queréis recalcar la actuación, la forma de grabar, el tono de la película, el guión, algo que queráis destacar por encima de otras cosas. Y en segundo lugar, pues eso, si queréis recomendar alguna película relacionada o hacer algún aporte cinematográfico a los seguidores que nos están viendo, pues también lo agradecería. Carlos Álvaro. Bueno, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes, lo que ha dicho antes Joaquín, me parece acerca de la actuación. Quiero decir, la otra semana, en tiempo de vídeo, hablábamos de que la actuación del personaje principal desmerecía un poco incluso el mensaje en la última ola, porque no se lo creía del todo. Sin embargo, Víctor, ¿cómo es, Enrique? Sjostrom No somos suecos. No es que solo parezca que se lo crea, es que absorbe el papel y lo hace suyo y te cautiva. Y ese momento en el que se está bebiendo la copita de vino, reflexionando sobre la existencia de Dios, dice, joder, ese podría ser yo. Esa es una persona de verdad. Esa es una persona real. Y me parece magnífico. ¿Y qué más?
Pues eso, lo último que acerca de lo de los... No son flashbacks, son sueños oníricos porque, por ejemplo, él no se sabe si estaba cuando el sueño onírico de ver a la mujer poniéndole los cuernos. No se sabe si estaba, ni siquiera si se lo dice de verdad. Pues yo supongo que sí, porque entonces no habría ninguna manera de que lo supiera. Que me parece una forma súper acertada de conocer el protagonismo, de conocer sus miedos, de conocer sus inseguridades. No me voy a meter en filosofía mucho, pues no creo que Enrique ya nos ha dado una buena clase. Pero me gusta que, aunque sea una película que empieza de forma decadente para su personaje, haya optimismo y haya un poco de ver una luz en la oscuridad. Y no en el mundo exterior, sino en uno mismo. Ser uno mismo el motor del cambio, incluso a los 77 años que tiene el actor principal. Nunca es tarde, siempre se puede amar y hay que hacerlo en cuanto antes. Qué bonito. Hostia, qué cursi, ¿no? Joaquín. Yo lo que destacaría de la película es la simbiosis perfecta entre formalidad a la hora de hacer la película, como he dicho antes, y la temática. Cómo la manera en la que se hace la película te lleva ahí. Te lleva a ese intimismo, cómo juega con los primeros planos y te lleva a un lugar, es decir, la película también forma, o sea, los escenarios, todo forma parte de un argumento. Yo creo que está perfectamente hecha, que como todas las películas que he visto de Bergman, que he tenido la posibilidad de ver. Yo destacaría la dirección y es que lo que ha dicho Carlos tiene toda la razón. El personaje principal se sale. No me lo puedo creer lo que acaba de pasar. Hemos tenido una pérdida. El personaje principal se sale. Bueno, pero sigue la función. Show must go on, como diría un famoso filósofo. Bueno, pues yo sigo. Hemos tenido una pérdida, chicos. El conductor del programa acaba de caer, pero probablemente volverá en breve instante. Sigue. Sí, sigo. Yo destaco eso, porque el personaje principal es increíble. Probablemente la edad de Víctor Stroheim le hace sentirse más identificado con ese personaje. Ingrid Tulin, que es la nuera, también me parece un personaje súper importante y que lo hace muy bien, porque ella es el desencadenante, es como esa puntilla, él ya toma esa decisión de decir voy a cambiar, pero ella lo va guiando en el cambio, por así decirlo, le va dando los matices necesarios para poder cambiar. Y no sé, la película a mí me impactó, realmente me dejó sobrecogido después de verla, me quedé como con ese come de cuando ves algo que te sobrecoge. Antes de dar paso a Enrique, quiero decir que se nota lo de las mujeres, porque por ejemplo son dos mujeres jóvenes, o sea, fuera machismo y fuera quedarse estancado en la edad, las que le ayudan a darse cuenta de que tiene que cambiar. Ella, su nuera y la autoestopista. Porque sin embargo la sirvienta no ha producido ningún choque en su vida, sino que ha sido un acompañamiento incluso de esa vida. Es decir, claro, un acompañamiento generacional. Por eso digo que incluso acompaña inconscientemente su comportamiento y que lo refuerza. Claro, como él, pero la sirvienta es como eso, ¿no? Lo que tú dices. Es como el contrapunto generacional entre Vivi Anderson, que es una actriz fetiche para Bergman, que también me parece muy importante su papel, cuando al final, aunque me adelante a lo que probablemente hablemos después, al final le dije, te quiero. Le dice, te quiero. O sea,
nunca nadie antes le había dicho eso al personaje, no, a Borg, al profesor. Iba. No, nunca le habían dicho eso al doctor. Isaac, coño. Y de repente le dice, esta mujer te quiero, es decir, y él ve cómo cuando se ha acabado su vida, como decía Fermín, cuando se ha acabado su vida por profesional, realmente las personas le aportaban más de lo que él creía. Y ese camino me parece impresionante. Yo, perdona que incida una cosa, también considero que se acerca un poco al plano personal porque ya es consciente de que el otro mundo en el que ha vivido durante tantos años se ha acabado. De hecho, la película empieza con que se ha acabado ya su profesión. Es decir, que ahora toca otra vida. Y eso le pasa a mucha gente que se jubila, que no, que hasta que no se jubila no cambia y empieza a cambiar su actitud con las personas o este tipo de cosas. Así que no sé qué Ese, consideráis de eso. ese mismo ejemplo lo tiene cuando se encuentra con la madre, que es una persona muy en el pasado, con una mentalidad muy... Es una persona que se puede considerar, por lo menos desde mi punto de vista, incluso desagradable. Un Trata pensamiento tan a... atado, tan abigarrado, sí, que tan firme, incluso, no sé cómo Trata, sacamos la trata consideración de la mujer. A Ingrid Tulin, que es como su nieta política, por así decirlo, porque es su nuera, que es la nuera de Borg, la trata como si fuera un despojo. Pero en el fondo reclama cariño. Claro, igual que, pero no sabe Claro. cómo hacerlo, porque quiere en el fondo tener cerca. Ella recuerda a sus hijos que ya no vienen, que tal y que cual, pero no sé, no quisiera extenderme más. Yo por, no sé, darle al público un poco de información, por ejemplo, no información, sino de lo que he visto de Berman, por decir algunos de los estilemas, del punto estilístico que tiene Berman, por ejemplo, de los elementos. Desde mi punto de vista, yo creo que en muchas de sus películas destacan escenas bucólicas, como la que vemos nosotros en este momento, en el que cuando un Victor Shellstrom de joven se da cuenta de su, o sea, recuerda o como ha dicho, imagina lo que pudo haber pasado en el pasado, pero además es una escena en el campo. Escenas similares se desarrollan, por ejemplo, en Los Comulgantes, aunque son escenas mucho más duras, mucho más siniestras, pero se desarrolla también en Los Comulgantes, película de Berman también, o como en El Manantial de la Doncella, que recomendaría también, exquisita, película exquisita, donde se trata también ese motivo de poner las cosas en su contexto histórico y los comportamientos humanos dentro de un contexto histórico, como el honor es muy importante, como la violación en la época medieval no era tan, no se repudiaba tanto como hoy en día, sin embargo el honor era más importante que eso. Son muchas escenas que se suceden a lo largo de la filmografía de Berman, escenas bucólicas. Luego, los primeros planos con el personaje principal mirando a cámara enfrente y el otro personaje principal de manera perpendicular, mirando, por ejemplo, si estoy aquí, pues el otro personaje estaría mirando de forma perpendicular, no a cámara, sino de forma perpendicular o axial. Y luego muchos elementos, objetos que sirven de símbolos, de índices, que esto ya lo hemos comentado en esta película, pero que se podría suceder o se destaca a lo largo de las siguientes películas. Y los actores, como hemos dicho, que los actores la mayoría de los actores son actores, aunque haya sido el actor protagonista en una película y en la película siguiente tenga que aparecer 30 segundos, lo va a recuperar. Es decir, es como una gran familia. Un poco pasa con muchos de los grandes directores, tienen esta característica. Por ejemplo, Yasuhiro Ozu, que conservaba siempre a los mismos actores, al mismo elenco, incluso Tarantino, con Tim Roth,
por ejemplo, por poner un ejemplo, que lo recupera en muchas de las películas, aunque sea protagonista, actor secundario, luego con Kenji Mizoguchi, Kurosawa con Toshiro Mifune, y luego personajes americanos, John Ford con John Wayne. Se sucede a lo largo de los grandes directores de la historia. Y es digno de recordar también, porque aunque sean actores que tengan que aparecer 10 minutos, tienen esa gran estima y esa atmósfera personal creada entre ellos y esa atmósfera profesional, pero personal a la vez, entonces es muy enriquecedor y se nota muchísimo en la pantalla. Y esos son algunos de los elementos característicos de la filmografía de Bergman. Luego se puede ser mucho más profundo, pero no creo que es el lugar ni el momento. Bien, yo por ir finalizando ya el vídeo, porque tampoco nos queremos extender mucho, me gustaría sacar una enseñanza. Como he dicho, para mí la película es didáctica y me gustaría sacar una enseñanza que es la enseñanza ética, la enseñanza ética de la película. Y que no es más que un poco el sentimiento que tienen grandes artistas. Por ejemplo, ya lo expresaba Unamuno. Unamuno decía que en el ser buena persona se nos va la vida. Es decir, en cada acto que hagamos con otra persona, nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello, pero no como Carmen Calvo de nos va la vida en ello para ir a la manifestación, sino que nos va la vida en ello de verdad, porque nuestra relación con la muerte es ética. Nuestra relación con la muerte es ética, es decir, se nos recordará si somos buenas personas, es decir, actuamos como buenas personas para ser recordados. Ese era un poco el sentimiento de Unamuno, ¿no? Pero se refería a esa sensación ética de ser buenas personas para agarrarnos a lo que hemos sido en vida, a cómo vamos a ser recordados. Y para mí es una enseñanza que se pone de manifiesto en la película, y con esto seguramente sean mis últimas palabras en el vídeo. En la vida. Menos mal que has precisado. Si no... Pues ya, si queréis ir finalizando. Yo, por recomendar, he citado ya muchísimas películas. Yo por citar más películas, porque Bergman la verdad que es un director que me encanta. Pero bueno, no estamos haciendo una lista de las 100 películas de Bergman. Pero si te gusta esta película, que tengas en cuenta que hay más películas del estilo, y no solo de Bergman. Por ejemplo, Interiores de Woody Allen es muy bergmaniana. Iba a Porque es una recomendar... copia directamente. ¿Qué? Porque es una copia directamente admitida por él. Básicamente. Pero una película llamada Interiores de Woody Allen. Bergman es uno de los maestros de Woody Allen. Por ejemplo, pues si te gusta Woody Allen, probablemente te guste Bergman, por hacer una mención. Y luego, pues, películas, pues, Personas, El manantial de la doncella, El circo, El barco a la India. Hay tantas películas, tiene como 60, Saraband, tantísimas películas que es imposible citarlas todas. Que la gente vaya a filmar y que las vea. me jode esto, pero yo creo que antes he sido optimista y ahora ser pesimista. Ya es que yo no soy tan experto, pero por lo que sé, aunque sí que tuvo el toque optimista al final en El séptimo sello y en Fresas salvajes, en las que vinieron después, tras unos años, por lo visto se ve que no se supo aplicar el cuento Bergman, con lo que demuestra que ser buena persona y tener buenas relaciones con los demás no siempre es tan fácil como queremos que sea. Claro, por eso un poco las películas en Bergman es una forma de redimirse y él lo expresa también en su relación con los hijos, es desastrosa. Incluso tener conversaciones con los hijos y decirle a los hijos, pero es que tú has ejercido alguna vez o has sido tú alguna vez mi padre, los propios hijos hacia el propio Bergman. Entonces es una forma de redimirse y en esos momentos, aunque él se vea como un déspota, porque algunos lo tildan como si fuera un déspota en algunos momentos de su vida, su forma de redimirse es esa, tirarse 3 horas por la mañana escribiendo sobre cómo mejorar, cómo redimirse de esa forma de ser que él la ve inevitable. Entonces, por eso, aunque él no sea ejemplo de nada,
sus películas son muy didácticas, como diría mi hermano. Bien, pues si queréis podemos pasar, si Joaquín, si quieres aportar algo más, algunas últimas palabras, y si no podemos pasar a la elección de la película del siguiente vídeo. O sea, si vamos a terminar ya, yo lo único que puedo decir es que es una película que debería ver todo el mundo. Que puede ser es muy esclarecedora. Aunque la tengas que ver 3 veces, porque sinceramente no es una película de esas que ves una vez y dices, ya la he visto. A no ser que quieras pegarte el pito con los colegas y decir que vas a ver, ¿no? ¿Qué puede pasar? Hay de todo. En el mundillo hay de todo. Bueno, pues es una película que puede ser esclarecedora, que te Sí, puede abrir los ojos. efectivamente, y yo quisiera dar un matiz de no ir con prejuicios, es decir, intentar ir limpio de mente, sin mancillar, ya sea en blanco, bueno, si es en blanco y negro, y ves ese primer plano, a él escribiendo, ese primer plano de la película me refiero. Genial, a él escribiendo, diciéndote, y luego la relación con la criada. Si no te enganchas a los 5 minutos, es que de verdad tienes que ir con la mentalidad esa, de que va a haber algo. No algo antiguo, algo sueco, a lo mejor es que si está subtitulado, es que no. Tú tienes que ir con la mentalidad de ver algo que te va a aportar algo. Bien, con esa mentalidad vas a disfrutar la Que película. no va a ver a los Vengadores o el Doctor Extraño. Bueno, ese tipo de comentarios ya sobran, pero bueno. Oye, ahora que lo has mencionado, quiero decir que yo la he visto doblar y es un doblaje muy, muy bueno. Muy bueno. De verdad. Que hay otras que dices, no la puedo ver. Si esta doblada, no la puedo ver. Esta sí. Esta sí podéis verla. La basura. El caso es que lo que tú dices, Fermín, me parece súper adecuado porque mucha gente le tiene miedo al cine en blanco y negro. Y a mí me gustaría recordar que el cine en blanco y negro genera, desde mi punto de vista, a veces le da una pureza a la película que no tienen los colores, porque a veces el color llama más la atención y te hace que te centres más en eso. Y te pierdes cosas. Como hay una película relativamente reciente que es Leen, El odio. El odio, sí. Está tratada en blanco y negro para expresar algo. Oye, El Faro. Que expresa un mensaje a través del blanco y negro. Entonces, no nos quedemos, entremos dentro del cine en blanco y negro, que quizás de las mejores obras que se han hecho están en blanco y negro. Efectivamente. Y el cine, la mayoría del cine ya estaba inventado en blanco y negro. O sea, que no nos creamos ahora que el cine es el de color, porque es el que hemos visto cuando no tiene nada que ver. Pero bueno, este comentario ya, con decirlo en este vídeo, yo creo que va a ser suficiente para los demás vídeos, porque además seguramente elijamos muchas películas en blanco y negro. Y ya sin más dilación, creo que podemos pasar a la elección de la película. Bueno, quiero decir, Carlos Álvaro. sí, ahora me toca a mí elegir la película. Por cierto, cambiamos un poco de tercio. Llevamos 2 películas un poco más sentimentalistas, reflexivas. La siguiente es de reflexionar bastante poco. Espero. Y es El mono borracho en el ojo del tigre. Ahí, patada voladora. Al fin, coño. Es decir, una película de Jackie Chan. No es Jackie Chan. Una película protagonizada Una película por de Jackie Chan como actor, me refiero. Y del que fue... Título original, Drunken Master. El maestro borracho. El director tiene muchas películas de artes marciales, pero... Yuen Wuping. Bueno, y decís que está coreografiada por el mismo que coreografía Matrix, por ejemplo. Que es el director. No tengo ni idea. Y bueno, pues ya está, ya la analizaremos la semana que viene. Así que hasta pronto. Os podéis suscribir si queréis y dejar sobre todo comentarios que os gusta del canal, que podemos mejorar, etcétera, etcétera.
Si queréis aportar vuestra visión de la película, será leído. Efectivamente, podéis compartirla y la tendremos en cuenta y si podemos la responderemos. Así que muchas gracias por todo, muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Os leemos a todos. Chao, chao. Chao, 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 chao.